Muchas gracias de nuevo. Gracias además por haberme confiado este difícil tema, que es el DILI en poblaciones especiales, en pacientes con esteatosis, cirrosis o acute on chronic liver failure. La primera pregunta que un clínico debe hacerse en este área es que si la enfermedad hepática crónica, fundamentalmente la cirrosis, aquella enfermedad que causa disfunción hepática, predispone a la toxicidad hepática, al DILI. Y realmente hay razones de base para que esta respuesta sea afirmativa, porque los pacientes con enfermedad hepática avanzada, como consecuencia de la hipertensión portal y de la disfunción hepática, tienen una serie de alteraciones que alteran el destino de los fármacos en el organismo, alteraciones de tipo farmacocinético, pero también tienen alteraciones de tipo farmacodinámico de la respuesta, ¿no? Y hay que considerar, pues, tanto la alteración del flujo hepático que provocaría un incremento de la exposición de los fármacos, la disminución de la concentración de citocromos que alteraría el metabolismo y el aclaramiento, la citis que alteraría el volumen de distribución, la ictericia y la disminución del flujo biliar que también afectaría la eliminación de algunos fármacos y disminuiría la absorción, los bajos niveles de albúmina que alterarían la unión a proteínas y sobre todo, creo que también tiene una particular importancia, la reducción del sistema defensivo antioxidante más potente que tiene el organismo a nivel hepático, que es el glutatión, ¿no? Con lo que significa de la alteración de la capacidad antioxidante y reparativa. De hecho, este estudio ya muy antiguo y con un escaso número de pacientes, un estudio de biopsias, se puede ver que cuando se midió la concentración de citocromo P450 en biopsias de pacientes con hígado normal o cambios no específicos, no había diferencias, pero cuando esta concentración se medía en pacientes con esteatosis de naturaleza alcohólica o hepatitis o cirrosis, se ve claramente que se producía una disminución de la concentración de citocromo. Por tanto, este dato era evidente ya hace más de 40 años. Y es claro también que la concentración de citocromos en el hígado no es uniforme, no es igual en las áreas 1, 2 y 3 del lobulillo hepático, y esa es la razón, está más concentrado en el área 3, y esa es la razón por la cual probablemente el daño hepático por paracetamol, que el intermediario tóxico se genera a través del metabolismo del fármaco por el citocromo P450-2E1 y también el de muchas moléculas que producen hepatotoxicidad idiosincrásica, el daño hepático tóxico típicamente afecta a la zona centrolobulillar. Tenemos algunas evidencias, algunos estudios que claramente indican que algunas enfermedades hepáticas, por ejemplo, y para algunos fármacos en particular, por ejemplo la hepatitis C y B, supone un incremento del riesgo de toxicidad, pues en el caso de la medicación HAART para el HIV, ¿no? Pues esto son datos ya conocidos y datos que han sido reproducidos en distintos estudios. También en el caso del tratamiento antituberculoso, cuando se hicieron estudios bien diseñados porque incluían un grupo de pacientes con hepatitis B no tratados con antituberculoso frente a un grupo de pacientes que recibían antituberculosos pero no tenían hepatitis B, o aquellos que lo recibían pero eran enfermos, estaban infectados con el virus B, se puede ver que eran los primeros, estos de pacientes infectados por el virus B recibiendo tratamiento antituberculoso, lo que tenían una proporción más elevada de elevaciones del perfil hepático que no se explicaban, como ocurriría en el grupo de pacientes con hepatitis B, por simplemente una recrudescencia de la enfermedad hepática viral.
Hay también datos suficientes para imputar a algunos medicamentos específicos como de riesgo en sujetos, sobre todo con cirrosis. En el caso del mitamizol o el metrotexate, nefazodona, o muy recientemente hay datos preocupantes sobre el ácido obeticólico que en los ensayos de desarrollo fase 2 y 3 de la cirrosis biliar primaria no se encontró, que además no se incluían más que pacientes con cirrosis compensada, grado A, y no se incluyeron pacientes con cirrosis descompensada, pero la FDA ha recibido hasta 19 notificaciones de fallo hepático agudo grave en pacientes tomando ácido beticólico, pacientes con cirrosis biliar primaria, con angitis biliar primaria, perdón, que pues realmente parece que al menos siete de estos casos eran debidos a acute on chronic liver failure, al menos se clasificaron como acute on chronic liver failure inducida por el fármaco, por toxicidad hepática, y que pues se relacionaban con dar dosis elevadas del medicamento. Esto también se ha visto con inhibidores de la proteasa utilizados en la hepatitis C. Hay datos con el ritonavir, paritaprevir y con el simeprevir en su día de descompensaciones en pacientes con cirrosis descompensada, que por tanto contraindica el uso de este tipo de fármacos. También para otro tipo de fármacos ya desde hace años es conocido este riesgo. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que el hecho de tener una enfermedad hepática empeora el pronóstico si ocurre sobre ella un episodio de DILI. Y estos son datos de nuestro registro, datos recientes todavía no publicados, solo están comunicados como Astra, que se basan sobre los datos previos del año 2005. Se puede ver que los pacientes que tenían una enfermedad hepática previa, hasta el 7,5% de ellos murieron o tuvieron necesidad de un trasplante cuando desarrollaron un DILI, y que esto ocurrió solo el 1,8% de los pacientes sin enfermedad hepática de base. Y las diferencias fueron estadísticamente significativas. En cambio, el DILI tuvo una incidencia, tenía una frecuencia mayor de pacientes con enfermedad hepática de base que la observada en nuestro registro, y la mortalidad también era mayor, pero curiosamente se debió a causas no hepáticas, esta diferencia de mortalidad con los enfermos sin enfermedad hepática persistente. Me gustaría centrarme un poco en esta charla sobre lo que es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, porque es realmente la pandemia hepática de nuestros días. Es el COVID del hígado de nuestros días, ¿no? La enfermedad hepática grasa es como digo, es una enfermedad muy prevalente. En Estados Unidos hasta el 35% de los pacientes, de los sujetos, perdón, se estima que tienen NAFLD y un 3% tendrían NASH. Y bueno, voy a guiarme con un caso clínico de nuestro registro para guiar un poco toda la discusión de este problema. Se trata de una mujer de 44 años con sobrepeso que en el año 2003, después de una cirugía de cáncer de mama, le fue prescrito tamoxifeno como quimioprofilaxis secundaria del cáncer de mama. Como se puede ver, al momento del inicio del tratamiento tenía un perfil hepático discretamente alterado, lo cual con el sobrepeso hacía pensar que podía tener en cierta medida un hígado graso, ¿no? Y bueno, en 6 meses después de iniciar el tratamiento desarrolló ictericia. Cuando se le hizo el análisis, realmente la bilirrubina era inferior a 2, pero estaba elevada. La AST estaba moderadamente elevada, igual que la LT, y la GGT también estaba elevada, bastante elevada. Como en los meses siguientes, el tratamiento ahí se mantuvo, pero como en los meses siguientes la bilirrubina total superó los 3 miligramos, llegó casi a 4 miligramos, se suspendió el tratamiento en diciembre del 2003, es decir, casi un año después del inicio. Pero ella, muy preocupada con la posibilidad de que el cáncer volviese a reaparecer, pues tomó de forma voluntaria y sin prescripción médica de nuevo el tamoxifeno en marzo del 2004,
y a las pocas semanas la bilirrubina sí que se elevó ya mucho, hasta casi 11 miligramos de decilitro, mientras que las transaminasas se mantuvieron moderadas o discretamente elevadas, ¿no? 154 la ST y la LT fue realmente normal. La fosfatasa alcalina muy discretamente elevada y la GGT pues seguía también elevada. Se le hizo un estudio completo para excluir otras causas de alteración del perfil hepático. Los autoanticuerpos fueron negativos. Bueno, pues esta es un poco un resumen de lo que ocurrió. Hay que decir que se practicó una biopsia hepática tras este empeoramiento del perfil hepático con la reexposición de la paciente, la reexposición voluntaria no indicada por el médico al tamoxifeno, y la biopsia fue consistente con un NASH evolucionado a cirrosis. Aquí se ven imágenes de esta biopsia, imágenes a un aumento menor, se ve perfectamente la fibrosis y los nódulos de regeneración y los depósitos de grasa. Y pues también los cuerpos de Mallory se ven aquí a más detalle, a mayor aumento. Realmente el DILI y el hígado graso, NASH y el NASH, pues tienen algunos elementos similares y diferenciadores, ¿no? Diferenciadores son, por ejemplo, que el DILI es bastante raro en comparación con el hígado graso y el NASH, que el fenotipo del DILI puede ser muy variado y que el fenotipo del NASH y del hígado graso es bastante consistente, pero una similitud es que los pacientes con DILI suelen tener con frecuencia, estos son datos del DILI en Estados Unidos, en una serie de casi 250 biopsias, ellos observaron que la esteatosis era una de las alteraciones histológicas más frecuentes, probablemente porque había hígado graso de base en muchos sujetos que desarrollaban DILI. Una coincidencia es que ambas enfermedades tienen factores genéticos que se asocian al riesgo de desarrollarlas, pero estos factores genéticos son diferentes, o sea, no son en nada, no coinciden en nada en ninguna en estas dos enfermedades. También otra similitud, es que no hay biomarcadores específicos para ninguna de las dos enfermedades. Y claramente el hígado graso puede tener un impacto sobre la evolución del DILI y también hay que decir que si un paciente con hígado graso sufre un episodio de DILI, este DILI puede agravar la evolución también de la enfermedad hepática de base.